Bien, entonces continuamos con la pregunta y la explicación del profesor. Para explicar bien la tremenda polémica que se está produciendo en este momento sobre el adagio lex orandi, lex credendi, creo que lo mejor es que yo les lea una carta que sobre las cuestiones que se están ventilando en esa polémica entre el prefecto de la doctrina, perdón, de la Sagrada Liturgia, Monseñor Roche, y un cardenal inglés, el cardenal Nichols, que le hizo una consulta a la Congregación para la Liturgia. Eh, esa discusión ha sido objeto de una carta dirigida a Monseñor Roche, el prefecto de la liturgia, por un sacerdote canadiense, que dice lo siguiente, es el padre Paul MacDonald. La carta dice lo siguiente: estimado Monseñor Roche, prefecto de la liturgia, usted ha escrito recientemente en su carta al cardenal Nichols que las formas litúrgicas antiguas contienen o expresan una eclesiología que no es parte del magisterio de la Iglesia. Y eso lo dice efectivamente así el cardenal Roche en su respuesta a las consultas que le hace el obispo inglés. Esta declaración plantea un grave problema teológico. La naturaleza y el misterio de la Iglesia de Cristo está en el credo y forma parte del depositum fidei, y la doctrina transmitida in eodem sensu eademque sentencia ha sido enseñada de modo muy constante y firme por los pastores de la Iglesia. Esto constituye un acto del magisterio universal ordinario y de acuerdo con la Constitución Dei Filius y Lumen Gentium tiene la nota de la infalibilidad. Apartarse de esta eclesiología sería distanciarse de la fe misma. Es decir, la concepción, digamos, tradicional de la Iglesia, que está en las oraciones del antiguo misal, es lo que surge del magisterio universal de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Apartarse de esa eclesiología sería distanciarse de la fe misma. Ahora, sigue diciendo el padre MacDonald, no es absolutamente imposible que en el Concilio Vaticano II se contengan otros aspectos, pero no existe absolutamente ninguna rectificación de la concepción de la Iglesia, puesto que aquello que ha sido declarado infaliblemente no puede per se necesitar correcciones. Pero como usted lo sabe muy bien, nada de aquello que es nuevo en el Concilio Vaticano II tiene la nota de infalibilidad, como lo expresó claramente el Papa San Pablo VI. La Sagrada Liturgia, encarnada en los ritos tradicionales de la Iglesia romana, transmite la eclesiología, o mejor, la sagrada doctrina sobre la naturaleza de la Iglesia, que ha sido recibida y que, como se dice anteriormente, es infalible. Es imposible que el verdadero magisterio de la Iglesia pueda sostener algo que le sea contradictorio. Por lo tanto, la razón esencial para el intento de eventual supresión de la Sagrada Liturgia tradicional de la Iglesia romana debe ser claramente rechazada en el terreno dogmático. No sé si queda clara la discusión. Según el cardenal Roche, la misa antigua debe ser suprimida porque la idea de iglesia que ella presenta no está de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Este padre MacDonald le dice al cardenal Roche, se equivoca, señor. La eclesiología que surge de la antigua misa, ¿no? Es la eclesiología que ha sido sostenida a lo largo de muchos siglos por todos los papas y además por concilios que son infalibles. De tal manera que no hay ninguna posibilidad de que esa eclesiología esté en desacuerdo con el magisterio de la Iglesia, ¿no? Lo que podría usted sugerir, le dice el señor Roche, es lo siguiente, que en el Concilio Vaticano II se modificó esa eclesiología milenaria. Pero resulta que el propio concilio anunció que él no iba a hacer declaraciones dogmáticas de ningún tipo. Y por lo tanto, todas sus declaraciones, que son pastorales,
no tienen el carácter de la infalibilidad. Por lo tanto, si usted quiere oponerle a la eclesiología milenaria que está en la misa tridentina, la nueva eclesiología que surge del Concilio Vaticano II, pues se equivoca. La única eclesiología, de acuerdo con la fe, es la que está contenida en la misa tradicional, expresada por ella, de acuerdo con el adagio lex orandi, lex credendi. Se fijan ustedes, aquí lo que hace el cardenal Rocha es decir, miren, la razón por la cual nosotros queremos suprimir la misa tradicional es porque ella hace ostensible, muestra una eclesiología que no está sostenida por el magisterio de la Iglesia. ¿Cuál magisterio? El nuevo, post-Concilio Vaticano II. Y lo que hace el padre McDonald es decirle, está equivocado, señor, porque el magisterio del Vaticano II no es infalible. Así que no se le puede oponer las declaraciones que pueda haber sobre eclesiología en el Vaticano II a la eclesiología de carácter infalible que está apoyada por los concilios ecuménicos anteriores, ¿no es cierto? Trento y otros más, ¿no es cierto? A fin de desacreditar la misa tradicional. ¿Te fijas? La lucha por la misa tradicional es la lucha por la fe. La nueva eclesiología es una eclesiología que se basa en la idea de asamblea, de pueblo de Dios, no de cuerpo místico de Cristo. En la Sagrada Escritura, sobre todo en las encíclicas de San Pablo, ustedes podrán darse cuenta que a menudo se habla de la asamblea del pueblo de Dios, etc. Pero cuando se llega al punto de definir que es la iglesia, es el cuerpo místico de Cristo, que es perfectamente compatible con una visión jerárquica de la iglesia. En cambio, la asamblea o el pueblo de Dios es una visión, si ustedes quieren, democratizante, en la cual no existe un sacerdocio realmente jerárquico. Es un sacerdocio puramente funcional. Preside el sacerdote, porque si no hay alguien que ordene una asamblea, se produce el desbande, ¿no es cierto? Todo el mundo habla, nadie obedece, alguien tiene que dar la orden. Esa es la justificación parecida del sacerdocio en la nueva eclesiología. Pues esa eclesiología es falsa, señor. Por mucho que se hayan referido a eso la nueva teología, o incluso por mucho que el Concilio Vaticano II dé motivo para deducir esa eclesiología. ¿Por qué? Porque esos motivos, esas declaraciones del Concilio Vaticano II no están dotadas de la nota de infalibilidad. Y eso por la declaración del propio concilio y del propio Pablo VI, que dijo, no hay aquí declaraciones infalibles. Entonces el cardenal Roche queda aquí, digamos, Roche colgado de la brocha, digamos, porque se le quita el piso teológico. ¿Se fijan? La cuestión es teológica, la cuestión es de fe, en el fondo. Y la misa nueva es el emblema, yo les decía, la bandera de la nueva fe, de la nueva religión, del nuevo modo de dirigirse a Dios, del nuevo modo de concebirse el hombre y del nuevo modo de concebir la relación entre el hombre y Dios, que no está en la antigua religión, en el catolicismo preconciliar. No digamos que el Concilio Vaticano II sea el responsable de esto. El responsable de todo esto ha sido la evolución de la teología nueva por teólogos heréticos, etcétera, que han existido en los últimos 60 años. Pero lo que pasa es que actualmente la jerarquía de la Iglesia parece fundarse más en esa nueva teología que en la teología, digamos, tradicional que tiene mil y tantos años, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, la nueva misa es la bandera de lucha de la nueva eclesiología, de la nueva teología, de la nueva fe. Y la misa tradicional es la bandera de lucha de una eclesiología que, según el cardenal Roche, no está de acuerdo, no es parte del magisterio de la Iglesia. Una brutalidad que ha dicho el prefecto de la liturgia. Fíjense ustedes hasta qué niveles está llegando, digamos, la confusión, digamos, doctrinal en la Iglesia. Como para que el prefecto que tiene a su cargo la liturgia sea capaz de decir una cosa semejante. Es una cosa realmente escandalosa. Entonces, la importancia del adagio lex orandi, lex credendi es suma. Es suma. Es máxima. ¿Se fijan? Y lo que se está haciendo es precisamente mediante la creación de nuevas oraciones que ya llevan rezándose como 2 generaciones. Nosotros decimos, no, ahí está la oración de la Iglesia.
Entonces tenemos que deducir de esas oraciones cuál es la fe. No, señor. Esas no son las oraciones tradicionales. Esas oraciones fueron compuestas por determinadas personas con nombre y apellido que sostenían determinadas ideas teológicas, que son las que quieren hacer pasar, digamos, subrepticiamente envueltas en oración. Entonces ahora sale un cardenal que dice, ¿cómo? La oración, digamos, la iglesia, ¿no es acaso la norma de la fe? Miren cuáles son las oraciones que estamos rezando. Sí, pues esas oraciones fueron compuestas por, digamos, herejes o semi-herejes. Así que no, el argumento no vale. Lo que aquí es capaz de decidir la cuestión es remitirse a la tradición de la iglesia. 1500 años, 1600 años. Lo que en esa tradición es la oración de la iglesia, eso es lo que define lo que es la fe. No lo que se definió entre cuatro paredes el año 66, 67 en Roma. ¿Me explico? No, fantástico. Y eso ahora entiendo ya con la visión completa, con esta explicación extraordinaria que ha dado, profesor, por qué animadversión por la misa tridentina y por qué querer eliminarla de manera tan furiosa, con tanta fuerza, Tan radical, tan ¿sí? radical, tan Claro, radical. Es porque una piedra en el zapato. es la piedra en el zapato, es precisamente, bueno, lo que dice Granger, el gran benedictino litúrgico, ¿no es cierto? Es la herejía litúrgica cuya primera afirmación es el rechazo de la tradición de la iglesia. La herejía antilitúrgica es una herejía antitradicionalista, Sí, porque es en la tradición de la oración de la iglesia donde está la fe de la iglesia. Ustedes rechazan la oración tradicional, rechazan la tradición, rechazan la fe tradicional. Y hay una nueva iglesia con sus nuevas oraciones y su nuevo emblema que es la nueva misa. Fíjense. sí, está clarísimo. No, profesor, Es terrible, ¿eh? sí, es terrible porque tiene toda la razón. Bueno, yo había entendido un poco, pero con la profundidad que usted lo tocó ahora, la verdad es que es terrible. Y ahora se entiende con la radicalización de querer eliminar la misa tridentina. Claro. Claro. Mira, con el nuevo motu propio, Tradiciones Custodes, que está redactado en forma muy chapucera, muy mala. ¿Eh? Hay un autor fantástico, cuya obra estoy traduciendo de a poco, que se va a publicar en blog de Magnificat, que dice que ha sido tan torpe la forma como los clérigos en la curia redactan los decretos desde Pablo VI para adelante, que cuando uno compara digamos, la torpeza del latín y de lo que dicen con lo que constituye, por ejemplo, la bula Quo Primum de San Pío V, es un mundo de diferencia. Uno no puede entender cómo ha decaído tanto la cultura jurídica y la cultura latina de esta gente. Dejan cabos sueltos por todas partes, ¿no? Se contradicen en todas partes. El cardenal Roche, si ustedes leen la carta, la tengo yo traducida, se va a publicar hoy día en la tarde o mañana en el blog de Magnificat, tiene párrafos autocontradictorios. Es una cosa insólita. Es una especie de furia, ¿no es cierto?, que no les permite, digamos, suficiente tiempo para detenerse y reflexionar con calma. Tradiciones Custodes fue redactada por sus incoherencias internas, por sus cabos sueltos, en un verdadero torbellino de ira contra la antigua misa y contra la antigua fe. Eso es lo que a uno, de cierto modo, malignamente le da cierta también esperanza, ¿no es cierto? Lo hacen todo tan mal que esta cosa no puede durar mucho. Sí, sí, jurídicamente, como usted sabe, profesor, los abogados sabemos que cuando las cosas están mal hechas jurídicamente es más fácil de que se puedan echar abajo. Exactamente. Eso es lo que está pasando con, digamos, los actuales documentos de la Congregación para la Liturgia, ¿no? Que son realmente escandalosos, ¿no? Sí. Han puesto ahí un señor que no tiene idea de nada. Ahora, no significa que sea un malo, un mal hombre, un enemigo. No, él, digamos, en su ignorancia, digamos, Sí. y tampoco quiere decir que el Papa sea un mal hombre que se va a ir derecho al infierno.
no tenemos derecho a decir semejante cosa porque el Señor lo prohibió. No juzguéis si no seréis juzgados, pero sí podemos juzgar las acciones que lleva a cabo, las doctrinas que sostiene. Eso no está prohibido. Entonces podemos decir, el Papa, digamos, como persona, digamos, Dios, solo Dios la toca. Pero las cosas que enseña, las cosas que hace, las podemos juzgar nosotros. ¿Por Sí, qué no? un juicio de valor objetivo. Claro, no la persona. La persona del Papa es perfectamente intocable desde ese punto de vista, ¿no? Porque a él solo lo juzga Dios. Como a ti o a mí, a cualquiera, solo nos juzga Dios, porque solo él ve nuestro foro interno. A menudo ni nosotros mismos conocemos bien nuestro foro interno, lo conoce mejor él, ¿no es cierto? Entonces, aquí no hay un lugar para odiosidad contra las personas, sino que, digamos, de ira contra los errores que se tratan de imponer y con fuerza, Sí. a la fuerza, eso. Bueno, yo quería anunciarles una última cosa, que queda la clase novena y la clase décima, y quizás me alcanzaría todavía el tema para una undécima, o sea, terminaríamos el curso a finales de noviembre, lo cual está muy bien, que era Cristian inicialmente programado. Y lo que voy a hacer en la clase próxima y en la subsiguiente es hacer una evaluación de esta reforma, entre comillas, litúrgica que hemos venido explicando en las clases anteriores. ¿Qué hay de su legitimidad? ¿Qué hay de su validez? ¿Qué hay de todas esas cosas que son tan extremadamente importantes? perfecto. Eso. No, fantástico, profesor. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna aclaración? ¿Nos va a hacer prueba? No te asustes, no hay prueba. No es un curso que haya que aprobar, digamos. Se aprovecha, no se aprueba. Tratamos. Eso. Bueno, si les parece, llegamos hasta aquí. Y bueno, profesor, le queríamos agradecer. La clase hoy día ha sido extraordinaria, porque yo creo que todos hemos aprendido en profundidad este principio lex orandi, lex credendi, y sobre todo con esta carta que usted acaba de mencionar, que realmente es sorprendente para el prefecto de la liturgia, digamos, Sí. que es una carta ahora que está todavía, digamos, como una noticia en desarrollo, digamos. Esta carta es de comienzos de agosto, Ya, hace 2 meses atrás, ¿no? perfecto. Y está produciendo todo tipo de terremotos en todas partes todavía. Bien, bueno, si les parece, llegamos hasta acá y seguimos entonces, yo les aviso la próxima clase con el profesor. Muy bien. Ya. Bien, Adiós. Muchas gracias. Hasta la Adiós. próxima. bien, gusto. Gracias. Bueno, a pesar que estoy sin cámara. Saludos.